Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Estefana Teaga, estudiante de la Universidad Fermentoro Nuclear Aurea. Exponiendo la materia de laboratorio de gerencia, algunos de los contenidos a nombrar y exponer. Para comenzar, el primero los indicadores financieros. Los indicadores financieros, o como también se conoce en el área de la economía y finanzas, son probablemente una de las herramientas o instrumentos que se utilizan con mayor frecuencia en el análisis financiero para poder hacer un análisis de la información obtenida de los estados financieros. Los indicadores son entonces uno de los métodos más utilizados debido a que la capacidad de poder medir la eficacia y el comportamiento que tiene una empresa. Y además ayudan a realizar una adecuada evaluación de la condición financiera, desempeño, tendencia y vacaciones en las principales cuentas de una empresa. Otro tema a tratar nos preguntamos entonces, ¿qué son los indicadores financieros? Los indicadores financieros son una serie de herramientas que usan los administradores para poder hacer un mejor manejo de las finanzas, como las que cuenta una empresa, y poder hacer un diagnóstico de la capacidad financiera del negocio. Otro punto a tratar es sobre la definición, para qué sirven los indicadores financieros y la clasificación. Eh, ¿Cuáles son los principales indicadores financieros? Su importancia, ejemplos de indicadores financieros. Primero, la definición. Un indicador financiero es una relación que se da en cifras con respecto a los estados financieros, en informes contables que tiene una empresa para poder reflejar objetivamente la manera en que se comporta la misma. Es el medio que se utiliza para poder reflejar de forma de comportarse de una organización y de sus partes. ¿Para qué sirven los indicadores financieros? Los indicadores financieros son relaciones determinadas que se hacen a partir de la información financiera de una empresa, que son utilizadas con fines comparativos. Los índices financieros tienen la capacidad de brindarles a los propietarios y gerentes de pequeñas empresas una herramienta valiosa con la cual puede medir su progreso frente a objetivos internos predeterminados. Un determinado competidor o la industria en general. Bueno, además, los indicadores financieros funcionan como un instrumento de análisis que brinda una serie de pistas e indicios al analizar financieros con respecto a las condiciones financieras que posee la empresa, y que por general no se observa a simple vista. Son utilizados también para la adecuación, planeación, haciendo que el futuro de la empresa pueda ser sostenible, reduciendo riesgo en la parte interesada de la empresa, y se utiliza en la gestión para poder planear de forma más efectiva el rubro de la empresa. Tenemos por otra parte la clasificación. La clasificación de los indicadores financieros es la siguiente. Primero, razones de rentabilidad son por ejemplo el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad neta y el retorno sobre los activos y retorno sobre el capital.
Gracias a este tipo de indicador se logra interpretar si un negocio es rentable, si sus activos producen lo esperado o si el capital le está rentando al dueño lo que él estableció. Segundo, razones de liquidez. Encontramos el índice de liquidez y la prueba ácida sirve para interpretar si la empresa tiene dinero suficiente para cumplir sus compromisos con sus acreedores. Tercero, razones de actividad son los indicadores promedios de cobranza, la rotación de inventario o la rotación de las cuentas por pagar. Analiza cómo el manejo de las actividades operativas y su impacto en el efectivo de la empresa. Cuarto, razones de apalancamiento. Son las razones de la deuda y la razón de capital. Con ello se conoce que tanto de la empresa le pertenece a los socios y que tanto a los acreedores. Como por otra pregunta sería, ¿cuáles son los principales indicadores financieros? Índice financiero de liquidez corriente. Indica qué proporción de deuda o de deudas a corto plazo pueden ser cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 25% de las deudas de fórmula S. Primero, si el resultado es 2, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es más que 2, la empresa está en riesgo de tener activos ansiosos. Si el resultado es menos que 2, la empresa está en riesgo de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Índice financiero de liquidez severa o prueba ácida. Muestra una medida de liquidez que excluye a la existencia porque son activos destinados a la venta y no al pago de deudas. Su forma es, primero, activo corriente, existencia, pasivo corriente. Si el resultado es 1, la empresa con sus obligaciones, cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es más que 1, la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos. Si el resultado es menor que 1, la empresa corre el riesgo de no cumplir sus obligaciones a corto plazo. Índice financiero de liquidez absoluta o ratio de efectividad o prueba superácida. Considera el efectivo o dispone del dinero utilizando para pagar la deuda y no toma en cuenta las cuentas por cobrar, porque es un dinero que todavía no ha ingresado a la empresa. Su fórmula es caja y banco, pasivo corriente. El índice ideal es de 0,5. Si el resultado es menor que 0,5, no se cumple con sus obligaciones de corto plazo. Índice financiero de capital de trabajo se obtiene cuando se deduce de pasivo corriente del activo corriente. Su fórmula es activo corriente, pasivo corriente. Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya que el excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia de los indicadores financieros radica que son los encargados de guiar a los gerentes de una empresa en la correcta dirección para que logren obtener los objetivos y los estándares de la empresa. Ayuda a orientar las estrategias a largo plazo para que sean beneficiarios y la toma de decisiones a corto plazo que sean efectivas. Es por esto
Es por esto que, es por esta razón que los indicadores ayudan a facilitar la toma de decisiones financieras correctas para que la empresa camine y evolucione adecuadamente. Le voy a dar algunos ejemplos de los indicadores financieros. Algunos ejemplos de indicadores financieros son los siguientes. Primero, ingresos con conceptos de venta. Segundo, utilidad ante de impuesto, retorno de la inversión, resultados de encuestas a empleados, números de clientes, números de equipo, número de proyectos completados, reconocimientos de marca. Bueno, esto sería todo lo al tratar de hoy. Muchísimas gracias.